Volví. Ey, voy a esperar que se conecten de nuevo. Volví. Ey, disculpen que se cayó, pero Instagram me tumbó la conexión. Creo que la música que tenía al principio del live, que la música que tenía al principio del live, a mí me gusta el smooth jazz. Parece que Instagram la tomó como que no podía tenerla y la analizó y me tumbó el live. Pero bueno, vamos a seguir. Em, entonces estas noticias repercuten de una manera u otra. Hoy hay noticias en el calendario económico, no lo vi por completo, pero sé que hay. Y hoy vamos a hablar del PIB y del PMI. ¿Qué son? ¿Cómo están estructurados? ¿Cuál es su función? Y cómo pudiesen afectar en nuestro trading, ¿no? Normalmente, cómo afecta en nuestro trading tiene que ver mucho con el gráfico, ¿no? Evidentemente, si una noticia es positiva, dependiendo de donde esté el precio dentro del mercado, vamos a poder tener un movimiento alcista o bajista, ¿no? Entonces, es importante que manejemos eso. Me quedé un poco, porque se cayó el live, pero bueno, voy a hacerle la entrada a este tema de entendiendo los fundamentales. Preguntas, dudas, inquietudes, por favor, colóquenos un mensaje. Si tienes alguna duda sobre un tema que quieres que desarrollemos para aclararte esa información, con gusto. Si yo la manejo y está a mi alcance y soy bueno en eso, lo voy a hacer. Si no soy, voy a darte la información donde las puedas conseguir. Y si no, te voy a dar la información, no, evidentemente. Pero vamos a arrancar con eso. Entonces, vamos a hablar del PIB. Hoy hay reporte del PMI. Y está bueno porque como hoy vamos a hablar del PMI, van a saber qué es en sí y de dónde viene, ¿no? Entonces, si hablamos del PIB, que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Eso está estipulado en todos los países, es lo que mide el crecimiento de bienes y servicios de un país. Eso se estipula en tiempos, normalmente es de un año, se pueden hacer análisis trimestrales también, o se lleva un registro trimestral, pero no se da al público, al menos que el país lo quiera o esté esté establecido para ellos, ¿no? Entonces, el PIB es un análisis macroeconómico, ¿verdad? Que expresa el valor monetario de un país o región, ¿no? En este país también tenemos PIB por estado. Esto hace referencia a la oferta, al crecimiento de bienes y servicios de un país, pero bienes y servicios finales. Y esto tiene tramos que son parte del análisis, ¿no? Entonces, el PIB mide solamente la producción final. El Fondo Monetario Internacional establece el PIB como el valor monetario de los bienes y servicios finales, no lo que está a mediano plazo o se está empezando, sino, ejemplo, cuál es la línea o cuál es la producción total de la Ford al año, ¿no? ¿Cuántos vehículos produjo al año? ¿Y qué impacto tuvo eso en el crecimiento de la economía? ¿Cómo afectó los empleos? ¿Cómo afectó o cómo fue afectado su precio, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el PIB tiene que ver con el reporte final de un bien o de un servicio. ¿Por qué es necesario analizar eso de esa forma? Porque es lo que establece el precio, el PIB real o el crecimiento real de un país o una región. Hay dos tipos de PIB, que es el PIB nominal y el PIB real, ¿no? Entonces, el nominal tiene que ver con el día a día, con los precios trimestrales o mensuales, ¿verdad? Con el precio inconstante. Eso tiene un precios corrientes, ¿no? El precio corriente, el cambio de un producto, pero que puede ser empujado por el ahora, por una situación actual, que posiblemente no se mantenga en el tiempo. Entonces el PIB nominal, que a veces lo vemos como reporte mensual o trimestral dentro del calendario económico de los Estados Unidos,
el PIB nominal no es un reporte final, porque lo que le hace es un seguimiento. Ahora, el PIB real, ¿verdad? Que sí se basa en los precios constantes, ¿verdad? No en la variable actual, nos va a dar el resultado del crecimiento del crecimiento del país o región, o del Producto Interno Bruto de un país o una región a final de año, o si los países lo hacen trimestral o semestral, ¿no? Entonces el Fondo Monetario Internacional establece que el PIB real de un país tiene que ser analizado en el producto final, en el resultado final de los bienes o de los servicios. Ahora, pregunta para las cuatro personas que están aquí y que pronto seremos bastantes. Siempre hablamos de bienes y servicios. El otro día estaba hablando con una persona y me estaba dando toda una explicación de economía, ¿no? Entonces yo le pregunto, ok, ¿qué son bienes y qué son servicios, ¿no? Y esa es mi pregunta para ustedes que están ahí. Porque a veces repetimos sin entender qué es lo que hablamos, sino que convertimos esto en un ciclo vicioso de información, ¿no? Y es aquel tema de que yo escucho algo, pero lo transmito al siguiente y ya le agrego un poco o lo cambio, ¿no? Y cuando llega al usuario o al que escucha finalmente, la conversación va transformada, ¿no? Entonces, pregunta, y espero que tengan el chance de interactuar conmigo. ¿Qué son bienes para ustedes rápido y qué son servicios para ustedes rápido? Sin mucha explicación. ¿Por qué? Porque de eso, del entendimiento de bienes y del entendimiento de servicios, vamos a saber al final cuál es el crecimiento del país o no. Y hay muchos temas, ahorita estoy en mi cabeza pensando en temas relacionados a eso, que afectan el PIB de un país, ¿no? O lo ayudan. Entonces, mientras tomo un sorbito de café y escucho si interactúan conmigo o no, yo, yo pienso en un ejemplo, ¿no?, que les pudiese dar sobre eso y cómo mejora el PIB. El PIB de un estado o región puede transformarse, inclusive ser afectado por la emigración, ¿no? Es súper interesante esto, ¿no? Entonces, nadie colaboró, nadie estuvo ahí, vamos con bienes. Los bienes son todo lo que sea físico. Cuando hablamos de bienes y servicios, cuando nos vamos a bienes, son los que usamos, por ejemplo, luz, agua, gas, todo lo físico, todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos palpar, todo lo que se produjo, tu computadora, tu teléfono, tus audífonos, la comida que tienes en la mesa, en el refrigerador, tu escritorio, todo lo que es físico son bienes. O sea, todo lo material que puedas tocar son bienes. Y eso forma parte de este reporte. Ahora, los servicios tienen que ver con la mano de obra, con los médicos, con los jardineros, con los dentistas, con los contadores. Ese servicio que una mano profesional ejerce o te permite acceder a ellos y tener un beneficio, ¿no? Entonces, eso, los bienes y los servicios, son los que son analizados para tener un resultado final del PIB. No voy a explicar la fórmula del PIB, no, eso es mucha economía, nos tardaríamos 4 o 5 horas en explicar todo el tema, porque hay una fórmula para sacar el PIB nominal, hay una fórmula para sacar el PIB real, hay que ir a los datos del Fondo Monetario Internacional para tomarlos y así dividirlos, y hay que meter la población actual, es todo un dato, ¿no? Pero quiero que manejen solamente lo importante, ¿no? ¿Por qué un PIB alto puede afectar una posición dentro del mercado o puede cambiar la dirección del mercado, ¿no? Entonces, gracias por interactuar un poco conmigo, eso me gusta, me siento más cómodo y genero ideas, ¿no? Ejemplo. Ahorita estaba pensando en Canadá, ¿no? Canadá abrió o expandió un poco sus leyes migratorias por necesidad de mano de obra. Y esa mano de obra sería ¿qué? Servicio. Todos los países, ejemplo, cuando la migración dura de Venezuela, hubieron países que crecieron en el PIB.
sobre todo en la área de servicios, ¿no? Aunque fueron afectados en los bienes, en la área de servicios mejoraron. ¿Por qué? Porque recibieron médicos, dentistas, profesionales que impulsaron la economía, ¿no? Países como Argentina, como Chile, como Bolivia o como Perú fueron afectados positivamente por una emigración que trajo mano de obra o servicio. Y eso mejora el PIB de un país sustancialmente cuando tienes ciertos retrasos en alguna área, ¿no? Entonces tiendes a apoyarte con beneficios de otro lugar, ¿no? Y en este caso fue la migración que ayudó a esto, ¿no? Canadá se va a ver beneficiada si sigue trayendo, qué sé yo, médicos, personas que quieran trabajar en la construcción. Abrir esos beneficios aumenta el PIB. Evidentemente afecta en áreas, pero cuando un país está en desarrollo y necesita desarrollar áreas específicas, económicas, y necesita esa mano de obra, va a haber un impacto en el PIB. Entonces todo eso se mide a largo plazo. No podemos medirlo a corto plazo porque a corto plazo todo es cambiante. Es igual que el trading, ¿no? Podemos tomar una decisión en largo hoy, en un precio, y salirnos muy alto y no ver las consecuencias en el camino, ¿no? Ahora, cuando hacemos day trading, tomamos una decisión hoy y el estar dentro de la computadora nos crea una ansia que nos permite pensar, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir, ¿no? Exactamente es el PIB, por eso se analiza a largo plazo. Entonces, el PIB, para hacer un resumen, el PIB mide el Producto Interno Bruto de un país, el crecimiento de sus servicios, de sus bienes y servicios medidos a largo plazo y medidos en el producto final, ¿verdad? Hay dos tipos de PIB, el PIB nominal, el PIB real, perdón, el PIB nominal tiene que ver con ese análisis a corto plazo que tiene que ver con los precios corrientes o el cambio de precios corrientes, o sea, ese inconstante de precios normal de la inflación o de la oferta de la demanda diaria, y el PIB real, que tiene que ver con el precio constante, ¿verdad? Y el final de un producto y su oferta o su demanda a largo plazo, ¿no? Por eso estos reportes son muy importantes para ver la salud económica de una nación o una región, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos por el PIB. Creo que no hay PIB, pero sí hay PMI. Y el reporte del PMI me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Creo que la noticia puede ser positiva el día de hoy, por lo que estuve leyendo, pero me gusta que entendamos, ¿no? Por qué estamos haciendo esto, qué hay detrás de cada reporte y lo importante que es conocer, ¿no? Entonces, ya cuando vayan al calendario económico, quiero que vean lo que vamos aprendiendo en esta semana desde un punto de vista más conozco, sé lo que estoy viendo. No es lo que dice mi amigo que hace trading o no. Es yo sé lo que es el FOM, yo sé lo que es la Fed, yo sé lo que es la SEC y la decisión que ellos van a tomar la entiendo por qué la van a tomar. Ok, toda la información que yo les doy no es absoluta, no es completa, porque necesitaríamos mucho tiempo para hablar de ello, pero les doy el camino a seguir para que ustedes busquen por cuenta propia y se eduquen más y tengan más contacto con las noticias, porque van a ver el trading de una manera diferente, ¿no? Van a empezar a ver el trading con responsabilidad, van a ver el trading con seriedad, van a ver el trading no como la máquina de hacer dinero, que sí la es, evidentemente, pero desde un punto más profesional. El trading tiene que volverse profesional, ¿no? Creo que tiene que buscar ese sentido de que esto no es un juego de niños, sino que es algo profesional, es una carrera, ¿no? Y lleva tiempo. A mí me ha costado 5 años, ¿verdad? Y es lo que creo que es el tiempo que toma un profesional hacer su carrera, ¿no? Y tomar el título. Creo que para mí esto es mi pasión, ¿no? O sea, yo hice 2 semestres o un semestre de administración de empresas y no pude. O sea, no soy muy bueno para estudiar. Después hice, creo que un semestre de otometría y tampoco pude. Ahora, el trading desde que yo lo conozco nunca lo he dejado. O sea, siempre estoy estudiando, siempre estoy leyendo, siempre estoy entendiendo, siempre sé hacia dónde va la tendencia de las cosas. A la final, cuando algo te apasiona, estás ahí, ¿no? A lo mejor los estudios profesionales no eran lo mío. Los negocios son lo mío, me gustan los negocios.
pero el trading y la parte económica me gusta y se me es fácil entender por qué están pasando las cosas, ¿no? Entonces, eso se los dejo como una acotación de que entiendan por qué hacen esto y lo hagan con pasión y profesionalismo, ¿no? No se queden ahí en soy un scalper y entro y salgo, o soy un day trader. No, entiende por qué lo haces, ¿no? Yo en el curso digo, aprendan lo básico y con el tiempo, con la lectura y lo que ustedes agreguen a su vida, pues van a poder entender cosas más técnicas, conceptos más técnicos, pero eso viene con el tiempo si no dejas de estudiar. Entonces es importante que tengamos conocimiento e información general. Vamos con el PMI. Yo a veces escribo tan rápido que no sé ni lo que escribo, pero bueno. Ok, el PMI es, lo voy a decir en inglés, pero es el índice de gerentes de compra, ¿no? Sí, ya, en inglés es Purchasing Manager Index. Estos datos son tomados por una compañía que se llama SP Global, que reúne las 40 economías más grandes y más estables, ¿verdad? Es un reporte que ellos comparten y es tan importante que los bancos centrales tienen, o sea, ellos se apalancan en los datos de los bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional. Aparte de eso, encuestan a empresarios, altos ejecutivos de empresas privadas de los 40 países más importantes o de las economías más grandes, ¿verdad? Y a partir de ahí ellos generan un dato o un reporte que se llama el PMI, Índice de Gerentes de Compra o Purchasing Manager Index. De esta forma, ellos entienden qué tan saludable está la economía, si la economía se está contrayendo o se está expandiendo, y parte de ese reporte, ¿no? Entonces, ¿qué analizan ellos? Ellos analizan o hacen una encuesta con estos gerentes sobre la salud de la economía actual, mes a mes, trimestral y anual. Su intención es entender qué está pasando con la inflación, con el PIB, qué está pasando con las exportaciones, qué está pasando con la devaluación o la evaluación de una moneda, qué está pasando con las tasas de interés, que si un país está llegando a su máxima capacidad económica o no, o está todavía en un proceso de expansión o de contracción. Esto tiene que ver con el PIB. Estos reportes se hacen de una manera práctica, conversacional, tipo conferencia, que después de encuestas y preguntas claves son transmitidas y llevadas a un gráfico, ¿no? Y de esa manera entender si si se tiene un PMI positivo o un PMI negativo que explique el crecimiento o no de la economía, ¿no? Es tan importante esta compañía, ¿verdad? El SP Global, que representa un reporte dentro del calendario económico que permite que las personas puedan acceder o entender qué va a pasar. Entonces yo leía, déjame si lo tengo aquí a la mano, no sé si lo tengo, creo que sí, creo que no, vamos a ver, ya vamos a ver. Ok, fíjense. Beneficios claves de los datos del PMI. Los datos del PMI se publican mensualmente antes de los datos económicos oficiales comparables. ¿Qué nos da la idea del PMI? Nos da una idea de qué puede ofrecer la Fed o qué puede ofrecer el FOMC, ¿no? Entonces siempre, por lo menos hoy vamos a tener PMI y voy a revisar cuándo va a ser un reporte nominal del PIB para entender a partir de hoy qué pudiese darnos el PBI, ¿no? Tiene comparabilidad. Los datos del PMI se compilan utilizando una metodología estandarizada, comprobada, con índices disponibles para más de 40 países. ¿Ok? Dice que es factual, o sea que los datos son reales. Los datos del PMI se compilan a partir de preguntas de encuestas que rastrean los cambios reales en los volúmenes comerciales, como la producción. Estas preguntas, esta compañía hace referencia a que cuando ellos preguntan, los datos no tienen que ver con los sentimientos.
O sea, no es lo que yo siento, creo que puede pasar porque me sentí mal porque los huevos subieron de precio, no. Las preguntas tienen que ver con datos claros. O sea, hey, ¿cuál fue el resultado de tu compañía? ¿Por qué se vio afectada tu compañía a niveles de importación y exportación? ¿Por qué los precios de tu materia prima para el producto de chip bajó o aumentó? O sea, preguntas claves que tienen una data que los respalda, no en base a mis sentimientos. Yo puedo dar una idea y todas las mañanas doy una idea de lo que yo siento con respecto a la economía, más los datos reales de mi bolsillo y mi banco son los que expresan mi resultado, ¿no? Entonces hay una variante, ¿no? En este negocio no podemos ir por sentimiento. Si operamos por sentimiento, perdemos, ya lo saben, ¿no? Y a diferencia de muchos otros indicadores económicos oficiales, los datos del PDIME no se revisan después de su publicación. O sea, no es como la Fed que publica la tasa de interés y después va a una conferencia y va a una revisión y después va ante unos jueces y tiene que explicar por qué reportó lo que reportó. No, ellos reportan lo que es y ya. Recuerda que es una empresa privada, pero es de gran importancia el PMI, que creo que empieza en 1986, creo que empezó el SP Global a hacer este tipo de reporte y a vendérselo a los estados para que lo usen, ¿no? Entonces, hoy yo conocía el PMI, le daba importancia porque lo conocía desde el gráfico, desde el mercado. Pero ayer y hoy, investigando sobre el PMI, llegué a la página real del SP Global, ¿no? Que son los encargados de ese reporte. Y la información es súper, súper muy buena. Y lo que me gusta es, definitivamente, yo creo que el sistema económico del capitalismo es muy bueno. Como siempre, la burocracia y que nos queramos aprovechar daña. Todos los sistemas tienen su parte buena. A mí me gusta el sistema, sobre todo porque esa unión entre público y privado, de una u otra forma, mantiene un equilibrio, ¿no? No es lo mismo una economía completamente manejada por el Estado, ¿verdad? Donde sus decisiones son omnipotentes y omnipresentes, a una economía mixta donde la decisión de uno puede afectar al otro y eso implica que tenemos que llegar a acuerdos y esos acuerdos pueden estancar o avanzar en el tiempo, pero no pueden quedarse eternos, ¿verdad? Porque se van a ver afectados los dos. Si yo no estoy de acuerdo y tú no estás de acuerdo y necesitamos crear un puente, ¿verdad? Que comunique, qué sé yo, Miami, Florida, olvídense que no hay carreteras, hay un río. Y no llegamos a un acuerdo, no podemos negociar, no podemos compartir los bienes y servicios que producimos. Entonces, ¿qué necesito? Alguno va a ceder en algunas condiciones y podemos compactar y generar un puente, ¿no? Y eso es lo que me gusta de la economía, por eso es que podemos ver estos reportes de partes privadas y públicas y podemos tener acceso a ellos, ¿no? Que no pasa en nuestros países, no tenemos acceso a las cosas, ¿no? Entonces, el PMI permite, mediante el seguimiento del crecimiento relativo nacional y sectorial, la productividad, el margen de beneficio, las tendencias de los precios. Los datos del PMI se utilizan en modelos de estrategias de asignación de activos y en análisis de rendimiento de carteras. Es súper importante para entender cómo va a estar el crecimiento de los mercados, ¿verdad? Y cómo pueden hacerte daño o mejorar tu inversión. O sea que el PMI es súper importante. Y recuerden que es un dato, un reporte que sale antes de los datos finales, ¿verdad? Del PIB o de las tasas de interés. O sea que esto nos permite saber qué está pasando en la economía antes. Ok. Los datos del PMI nacional son indicadores de condiciones macroeconómicas cambiantes, con datos de sectores detallados que brindan precios de acciones, bonos, análisis de ganancias, pronósticos de dividendos y probabilidad de incumplimiento. ¿Recuerdan cuando estábamos en ese tema que había que subir el techo de la deuda porque podíamos caer en incumplimiento? Ya ellos habían reportado que era necesario que se subiera el techo porque podíamos caer en incumplimiento. O sea, antes de que el gobierno saliera con ese reporte, ya ellos estaban reportando
la posible caída de incumplimiento. Entonces el PMI es muy importante porque muestra desde una cara privada lo que está pasando, ¿no? Ok, es un indicador también que muestra los resultados de las materias primas y las divisas, ¿no? El Forex. Con señales anticipadas de tasas de interés, crecimiento económico y tendencias de inflación, así como patrones de oferta y demanda de materias primas y los cambios de precios resultantes. Los comerciantes de divisas y materias primas pueden buscar nuevas oportunidades con este reporte. O sea, dentro de, no sé a qué hora es el reporte del PMI hoy. Son las 8:32 de la mañana. 9:45. A las 9:45 de la mañana, hoy vamos a tener una visión amplia, macroeconómica, de qué va a pasar con las materias primas y los dividendos de las divisas, ¿no? Entonces es importante que le prestemos atención. Yo quiero que hoy lleguemos al PMI con una visión más abierta del reporte. Por favor, si estás operando hoy, más allá de si gano o pierdo, es ver, hey, hablamos del PMI hoy. ¿Qué dice el PMI hoy? ¿Qué está reportando? ¿Qué tendencia nos puede dar clara de su reporte mensual, ¿no? Entonces ya no vamos a ir como que salió positivo o salió negativo, ¿no? Vamos a ir con las cosas claras, ¿no? Entendiendo qué es esto. Ok, es un planificador de negocios. El PMI se utiliza para planificar a corto y mediano plazo, a corto, mediano y largo plazo, los negocios corporativos, ¿no? Porque esto nos muestra la salud de una economía, si va a haber una contracción o va a haber una reducción de la economía, ¿no? Entonces los planificadores y estrategas financieros se benefician de una mejor comprensión de cómo está cambiando el entorno económico por país y por sector. Lo que esto significa para los mercados, industrias y competidores clave, así como el desempeño de su propia empresa. Esto les permite ver cómo está la competencia con otros mercados, cómo está su compañía establecida en su momento actual como un generador de servicios o bienes, y de ahí sacar análisis para planificarse a largo plazo, ¿no? Vamos a ver, ok, gerente de las cadenas de suministros. El PMI es una herramienta esencial para evaluar comparativamente y pronosticar tendencias de ventas de inventario y precios, monitorear la oferta y la demanda y rastrear el desempeño de los proveedores. O sea que al tener acceso a las 40 economías más grandes, te permite saber cómo se está moviendo la materia prima y los proveedores de esta materia prima y cómo puede afectar o no tu compañía, tu empresa o un sector. Entonces es importante que estemos ahí pendientes, ¿no? Inclusive los bancos centrales, que era lo que hablábamos de esa interacción entre lo privado y lo público, y ayer hablamos de la FED, ¿no? Que lo que me gusta de la FED es esa representación del poder público y la representación del sector privado, ¿no? Y cómo entre los dos tienen que mantener un equilibrio para hacer que el ecosistema fluya, ¿no? Y eso hace que no todos se vean, o no una parte se vea beneficiada y la otra no, sino que haya un equilibrio de una u otra manera, ¿no? Aunque sepamos lo que eso pueda significar. Pero los bancos centrales se apoyan en el PMI y dice, los datos del PMI brindan la evaluación más actualizada de las condiciones económicas actuales. Están altamente correlacionados con las decisiones de políticas de los bancos centrales y con frecuencia han sido fundamentales en los cambios de la política monetaria. ¿Qué pasa? Al ellos estar en un constante análisis de la economía global, de las principales economías, este reporte puede, evidentemente lo que nosotros tenemos a mano no es tan profundo, podemos hacerlo, mandas un correo y te mandan toda la información para que tomen ese dato ahí pendiente. Puedes entrar, mandas un correo, tiene un correo donde tú mandas, donde quieres que te den la información y te mandan todos los datos. Todos los datos. Entonces, los bancos centrales
se apoyan en este reporte para entender, más allá de lo que ellos tienen como sí, ejemplo, Estados Unidos, este reporte les sirve para entender qué pasa con China, con Alemania, con Europa, con Suecia, con Canadá, porque les permite entrelazarse con la opinión y los reportes de otros bancos centrales. Entonces, he ahí el PMI y su importancia, ¿no? Hoy creo que vamos a ver el PMI con otra cara, con otros ojos y con más interés, más allá de si nos va a dar un movimiento alcista o nos va a dar un movimiento bajista, ¿no? Sino que vamos a entender qué está pasando detrás de todo esto. Y lo que yo he hecho hincapié en esta semana, ¿no? Es no solamente darle la información masticada y procesada, sino que, hey, métanse en esta fuente y ahí van a tener la información. Lean, esto necesita tiempo, o sea, pasas 3, 4 horas leyendo y todos los días en contacto con algo. Para entender, hay cosas que no, o sea, vamos a llegar al reporte de empleo y todavía yo estoy buscando un ejemplo que me permita explicarles de una manera más fácil la discrepancia que hay entre el resultado de un reporte de empleo y cómo un reporte menor de lo esperado o mayor de lo esperado afecta positiva o negativamente. Ejemplo, si sube el reporte de empleos, afecta los mercados y si baja, beneficia los mercados. Y estoy pensando cómo les doy un ejemplo que sea práctico para que se lo graben y cada vez que vean ese reporte digan, ah, por esto es que pasa esto, ¿no? Entonces necesitas leer y estar en contacto con toda esta información. Creo que con esto el PIB queda claro, el PMI queda claro. Si les gustan las matemáticas y quieren saber más sobre las fórmulas del PBI, sencillas, en cualquier parte de Google las van a conseguir. Son muy complejas, por eso no voy a perder tiempo ahí, porque me interesa más la parte de concepto y cómo lo manejo y cómo lo comprendo, ¿no? Importante en el PIB entender qué son bienes y servicios, entender que hay un PIB nominal que va con el precio corriente en el día a día, que eso tiene que ver con la oferta y demanda de un producto diario, pero está el PIB real, que ese sí es un resultado que cambia drásticamente la tendencia de un país, ¿no? Y el PMI, que es el Purchasing Manager Index o el índice de gerentes de compra, que hoy lo veo, al igual que ustedes, lo veo con mayor importancia. Sabía de qué trataba, sabía qué es. Sí, está quedando grabado. Todo lo que se está grabando en los live está siendo contenido de YouTube y va a quedar como entendiendo los fundamentales, más todo un café con el mercado está quedando ahí grabado. Así que chévere por eso. Vamos a hacer el análisis de los mercados, vamos a leer las noticias. Y bueno, con esto finalizamos la información de entendiendo los fundamentales del día de hoy. PMI y PBI fue el desarrollo del día de hoy. Así que sigamos con la información. Ok, ya me están haciendo señas que estoy tarde. Pero sí me gusta hablar. Ok. ¿Cómo hago aquí? Ya vamos a leer el calendario económico. Va para abajo. Ya vamos a ver por qué va para abajo. Yo te dije que la dejara. No te dije. Ok, ya voy muchachos. Denme un segundo que yo borré todo esto. Y estoy aquí un poco... ¿Dónde está Bloomberg? ¿Dónde está Yahoo? Voy a ser rápido con las noticias porque quiero analizar los gráficos y vamos. Ok. Ya están publicadas también, ¿no? Ok. Ok. Reino Unido tuvo PMI de construcción. Hoy no voy a estar en esos temas de construcción. Ok. Ya noticias que pasaron. Tuvimos de 3 estrellas. Cambio de empleo no agrícola, ADP. Dólar estadounidense. Exportaciones, importaciones, petición de empleo. Por eso está bajando. Balanza comercial, 2 estrellas. 9:45 tenemos el Grown Composite, el PMI, Purchasing Manager Index, PMI de servicios. Tenemos empleo no manufacturero a las 10. Tenemos PMI no manufacturero. Ese es índice, no me acuerdo ahorita, el ISM. Es un reporte del PMI también. Lo maneja el S&P Global Composite. Ofertas de empleo,
Hay muy buenas noticias. Inventarios de crudo, inventarios de petróleo y crudo. Ok, ya esto salió, no me voy a quedar en estas que ya pasaron. La petición de desempleo, no sé cómo reaccionó el mercado, pero vamos a la que viene. Viene esta del PMI. Ok, pronóstico 54.4, el actual es de 53. O sea que va a salir igual o un poquitico mejor, un poco mejor que el anterior. O sea, no hay mucha variante en la salud o en la contracción o expansión de la economía. O sea, seguimos igual con respecto al reporte, ¿no? ¿Cómo afecta esto? Positivo o negativo en el mercado. Vamos a ver, estamos en un promedio así. Este es el gráfico. No tenemos más nada sino que esperar el reporte. El actual se estima que salga un poco mayor, un poco mejor. El reporte va a ser un movimiento en el mercado. Seguramente va a ser positivo. Esta bajada, este descuento que está ocurriendo en este momento, o que ha ocurrido desde ayer, que reaccionó en nuestra zona, por cierto, para mí, y según lo que yo creo que puede pasar con las noticias hoy, puede ser un descuento importante para una subida interesante, ¿no? Hay que tener cuidado dónde la vamos a tomar porque va a haber cierta volatilidad. Estos reportes traen volatilidad al mercado. Estos los de 25, 20 puntos, 30 puntos dentro del Nasdaq no son suficientes. Yo siempre aconsejo usar 50 puntos y posicionarse en el mejor precio porque va a haber volatilidad el día de hoy. O sea, la apertura pienso que puede estar bastante movida. Ok, vamos a ver el PMI de servicios. Ok, índice de gerentes de compra de servicios, PMI de los Estados Unidos. Hablamos sobre eso ahorita. Pronóstico actual 54.1, pronóstico 5.4, anterior 5.4.9. Bajó un poco. El Market Economy publica mensualmente el PMI de servicios. Los datos se basan en encuestas de más de 400 ejecutivos de empresas de servicios del sector privado. Las encuestas cubren el transporte, las comunicaciones, los intermediarios financieros, los servicios comerciales y personales, la informática, la tecnología y, bueno, hoteles y restaurantes. Un nivel de índice de 50 denota ningún cambio desde el mes anterior, mientras que un nivel por encima de 50 indica una mejora y por debajo de 50 indica un deterioro, ¿no? Ese es el punto medio, 50. Por encima de 50 mejoramos, por debajo de 50 empeoramos. Una lectura más fuerte que la pronosticada es generalmente de apoyo alcista para el dólar, mientras que una lectura débil pronostica generalmente una tendencia bajista, ¿no? Tenemos un actual de 54.1, se espera que el pronóstico sea 54. Lo que no me gusta es que el anterior fue de 54.9, o sea que estuvimos un poco por debajo, o estamos un poco por debajo. Ok, empleo no manufacturero. Ok, se espera un pronóstico de 51, el actual es de 49.2. Vamos a tener un aumento, eso puede ser positivo. Positivo para el dólar. Una lectura superior al 50% indica una economía del sector no manufacturero generalmente se está expandiendo. Por debajo de 50 indica que se está contrayendo. Entonces va a estar por encima de 50, o sea que posiblemente estemos positivos, ¿no? El actual es de 49, o sea que estaba en contracción este índice no manufacturero. Entonces creo que va a haber una respuesta positiva al mercado el día de hoy con respecto a esa noticia. Vamos con el PMI no manufacturero. ¿En cuánto está el Nasdaq? 6.202. Hay un precio, bueno, ahorita vemos el gráfico. Índice de gerentes de compras de manufactureros. Ok, la actual es de 50.3, pronóstico 52.2. Esto está interesante, es un movimiento positivo para el mercado, al igual que el anterior. Ok, ¿por qué no índice de gerentes de compras de manufactureros? Okay, esto tiene que ver con índice compuesto basado en los índices de difusión de 4 de los indicadores con pesos iguales: actividad comercial, nuevos pedidos, empleo y entregas de proveedores. Esto es lo que tiene que ver con el PMI no manufacturero. Mayor a 50 va a ser positivo, menor a 50 va a ser negativo. Se espera que sea positivo.
Y en relación al anterior va a estar bastante bueno, y en relación a la proyección actual o al momento actual va a estar por encima de lo esperado. Así que va a ser una respuesta positiva. Ok, tenemos ofertas de empleo. O sea, hay muchas noticias el día de hoy, hay que operar con mucho cuidado, ¿no? Ok, ofertas de trabajo. Esta encuesta, pronóstico 9.775 millones, el anterior fue de 9.745, el actual es de 10.103. No sé por qué el pronóstico va a bajar, ¿no? Debería estar igual eh, o estar paralelo al actual. De todas formas, tienes aquí Oficina de Estadísticas Laborales, puedes entrar y lo puedes revisar. Hay contrataciones activas de trabajadores desde fuera del lugar del establecimiento que tiene la vacante. Hay una contratación activa de trabajadores desde fuera del lugar del establecimiento que tiene la vacante. Una lectura más fuerte de la pronosticada es generalmente de apoyo alcista, mientras que una lectura más débil pronostica generalmente un movimiento negativo o bajista, ¿no? Esta encuesta realizada en la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos para ayudar a medir las vacantes laborales. Recopila datos de los empleadores sobre el empleo de sus negocios, ofertas de trabajo, reclutamiento, contrataciones y despidos. Parece que hay bastante oferta de trabajo. Veamos qué más aquí. Inventarios de petróleo y crudo. Ya hemos hablado de los inventarios de petróleo y crudo. No voy a entrar en esa noticia. Este inventario de petróleo y crudo Cushing, vamos a leer un poco, no la tengo clara. Ok, cambio en la cantidad de barriles de petróleo crudo almacenados en Cushing, Oklahoma, durante una semana pasada. Los niveles de almacenamiento de Cushing son importantes porque sirve como punto de entrega para el punto de referencia de petróleo crudo de Estados Unidos, el West Texas el intermediario del West Texas. Este inventario tiene que ver con el inventario nacional, ¿no? Y es importante saber si han subido o han bajado y cómo va a afectar el precio del petróleo, porque si han bajado los inventarios van a tener que comprar, y si van a tener que comprar va a generar demanda, y si va a generar demanda va a subir el precio del petróleo. No he revisado el precio del crudo, pero ya lo vamos a hacer. Entonces, ya yo revisé las noticias un poco. Importante, Yellen viaja a China para mejorar las relaciones entre China y Estados Unidos. Ya eso lo sabía, esas noticias importantes. Tenemos la aplicación de Meta, que seguramente va a traer movimiento a los mercados positivamente. Hay que ver cómo se desarrolla. Las empresas estadounidenses crean casi 500,000 de puestos de trabajo, la mayoría en más de un año, hace 14 minutos. Me imagino que esto tiene que ver con el reporte. Ok, la tasa de éxito. Instagram atrapa 10 millones de usuarios con la apertura de la aplicación. No es de 9 a 5 en los datos, no, ya va. Los estadounidenses trabajan menos horas y eso ofrece pistas para el mercado laboral. Ya va, vamos a ver si podemos ver esto un poco. Esto me interesa. Lo único chimbo de Bloomberg es que todo tiene que ser pago. Historias destacadas. Ya vamos a ver. Ahora, en la gran cantidad de cifras publicadas con el informe mensual de empleo de Estados Unidos, cuya última versión se publicará el viernes, es justo decir que la cantidad de horas en la semana laboral promedio no obtiene la mejor facturación. Sobre todo porque con menos de 40 horas el número no se corresponde con ningún tipo de realidad que los consumidores más ansiosos del informe de la Oficina de Estadísticas Laborales puedan reconocer. La variación mensual de las nóminas, la tasa de paro y la variación de los salarios son los habituales destacados. Pero en mayo, la cantidad de horas trabajadas alcanzó el nivel más bajo desde el impacto inicial del COVID en la primavera del 2020. Eso llamó la atención incluso de algunos formuladores de políticas de la FED, como escribió. La preocupación es que si los empleadores están recortando la cantidad de horas de trabajadores de su personal, y eso es un precursor de los despidos, las empresas, especialmente aquellas que han tenido problemas para contratar y retener trabajadores, generalmente buscan varias formas diferentes de manejar las condiciones económicas más suaves antes de despedir trabajadores. Ok, esa noticia es bueno que la desarrollen y la lean. Ya sé por dónde viene. ¿Qué están haciendo
las empresas, eso es bueno que desarrollen esa noticia, recuerden los datos semanales laborales y qué está pasando con la reducción de horas. Desarrollenla y cualquier cosa me escriben y me dan su opinión. Yo ya la generé, ya sé por dónde viene ese tema y cómo puede afectar y por qué llama la atención a la Fed, ¿no? Ok, vamos a ver qué dice Yahoo. Eso no se los voy a decir hoy. Después lo comento por ahí. Seguro alguien me pregunta y me busca conversación y me saca toda la información. Ok, porque esto no ha cambiado a español. Ok. Los futuros de acciones caen a medida que aumentan las apuestas. Esto ya lo sabemos, esto es un movimiento por las noticias, la apuesta por el aumento de la Fed en julio, noticias del mercado de valores. Todo el mundo está porque la Fed iba a subir las tasas y ya lo sabía. Las acciones tecnológicas se niegan a escuchar los mercados, se niegan a escuchar el mercado de bonos. Nadie quiere ir a los bonos y tenemos un rally en aumento en los índices de tecnologías. ¿Para qué quiero ir a los bonos? Que me das un beneficio de una tasa de interés tan baja y tan inestable con la situación económica actual del país. Si puedo ir a acciones, a las acciones tecnológicas, a los índices del Nasdaq y tener un 25 o 30% de ganancias en mi capital. O sea, eso es lógico. Por eso es que la economía está estancada, porque nadie quiere estar en los bonos, ¿no? Y no son atractivos para los inversionistas. Y con la tasa de interés subiendo y sin saber cuál va a ser el techo de esa tasa de interés, nadie quiere irse allá, ¿no? Ok, eso es lo que tenemos en Yahoo. Noticia importante, Yellen, vigilen qué está haciendo Yellen y cuál va a ser el resultado de su relación con China. Y lean la noticia de Bloomberg que tiene que ver con de 9 a 5 y por qué están bajando las horas, ¿verdad? Eso se transmite o eso se transforma inmediatamente en ganancias para la empresa, pero afecta el desempleo, ¿no? Afecta la posición de empleos. Así que vigilen eso, léanlo y tienen mi WhatsApp, me escriben Gregorio, pienso esto o aquello. Ok, vamos a empezar con Nasdaq que está reaccionando aquí locamente, ¿verdad? El precio llegó a nuestro nivel de venta el día de ayer. Si lo tomaste, chévere, ¿no? Aquí está nuestro nivel de venta, vamos a expandirlo un poco. Aquí estuvo, reaccionó y desde ayer hasta hoy ha dado un rally de 254 puntos. ¿Qué está pasando actualmente? Están en la zona de convergencia. ¿Qué está pasando actualmente con el Nasdaq? Reaccionó, está en una zona de compra importante. Gregorio, ¿y debemos confiar en esa zona de compra? No lo sé. No lo sé, me gustaría ver las noticias próximas para saber. Yo sé que ahorita ha hecho una reacción de 30 puntos. Creo que pudiese llegar a la EMA 200 para continuar bajando un poco más y buscar precios más baratos. Creo que la excusa de las noticias del día de hoy puede ser el detonante para que consigamos precios más económicos y así poder comprar en niveles, porque esto no me deja marcar, pero bueno, vamos a marcar de otra forma. Podemos marcar esta zona, es importante saber qué va a pasar en este nivel de los 15.125. Entonces, vamos a ver qué pasa en este nivel de precio para luego ver qué pasa en este nivel de precio, ¿no? ¿Qué espero yo hoy? Que el precio baje lo más que pueda. ¿Y dónde voy a comprar, dónde voy a vender? Para eso tengo mis zonas, ¿no? Ya yo determiné cuáles son mis zonas de compra y cuáles son mis zonas de venta y qué debo hacer cuando el precio llegue ahí. Es algo que determino en ese momento, ¿no? Ahí yo mido la fuerza, mido el volumen, veo las condiciones del calendario, veo cómo si está encontrando rechazo o no el precio en esa zona y ahí tomo una decisión. Sencillo, ¿no? No hay que analizar mucho. Entonces eso es lo que tenemos con el Nasdaq. El Nasdaq se ha movido haciendo un descuento muy, muy importante, muy interesante y está posicionado en este instante en nuestras zonas de compra. ¿Quiero comprar ahí? No. Faltan 4 minutos para las 9, todavía no sé qué ha pasado, no sé qué va a pasar en la apertura. Ya lo veremos. Eso no me preocupa ni me incomoda en este instante. El precio va a llegar a donde tenga que llegar. ¿Qué tenemos con el Dow Jones? Veamos qué tenemos con el Dow Jones. Seguimos con esta zona aquí, seguimos con esta zona en este lugar. No ha actualizado mucho la zona. Ok, ¿qué hizo el precio ayer? El precio hizo exactamente lo que hablamos. Hizo un movimiento hasta la EMA de 50.
y miren cómo ha reaccionado, ¿no? O sea, quiero que vean, no sé si lo ven claramente o no, si ven cómo ha reaccionado el precio. Actualmente está en nuestra zona de compra, ¿verdad? Ha hecho ese movimiento que yo dibujaba ayer, ¿no? Esas líneas que a veces nadie entiende, pero yo sí. Hizo un movimiento bajista, rompió la EMA de 200, hizo un pequeño retroceso para continuar bajando. Está actualmente en nuestra zona de compra. ¿Quiero comprar ahí? No, quiero esperar a ver qué pasa. Hay bastantes volúmenes de compra entrando, hay bastante volatilidad debido a las noticias. Entonces posiblemente veamos un retroceso a la EMA de 200 para continuar bajando. Este precio de aquí sí me gusta, este precio de aquí sí me gusta. Me gusta esta zona de compra en un promedio de los 34.100. Me gusta ese precio para el Dow Jones. Evidentemente tiene bastante tiempo cayendo. Entonces, ¿cuál es el precio que me gusta? 34.100. Ahora está nuestra zona de compra. ¿Sería bueno comprar ahí? Hay que esperar y ver cómo reacciona, ¿no? Con esto salimos del Nasdaq y del Nasdaq y del Dow Jones. Vamos a ver qué nos dice Russell y el SP500. Ok, ¿qué tenemos con el SP500? Veamos qué ha pasado desde ayer. Reaccionó a nuestras zonas de venta, hizo su movimiento bajista y llegó a nuestras zonas de compra, la rompió, ¿verdad? Rompió nuestras zonas de compra. Y ahora, ¿qué esperamos? Esta zona se rompió. ¿Qué espero yo del SP500? Una reacción en este nivel. Veamos cómo reacciona en ese nivel, ¿verdad? Si rompe este nivel, definitivamente compraríamos más abajo, ¿no? Gregorio, pero aquí pudiésemos comprar, sí. Yo sé que el SP500 se mueve muy poco, o sea, sus movimientos son de pocos puntos. Entonces, digamos que rompió esta línea, esperaríamos los 4.420 para comprar. ¿Va a llegar hoy? No sé, puede ser que todo este movimiento traiga volatilidad o que el precio ya se empiece a consolidar, ¿verdad? Por estos niveles, que el precio se empiece a consolidar por estos niveles y empieza a encontrar liquidez para que el precio vaya en compra. Si ya es suficiente ese precio, ese descuento, vamos a poder encontrar una reacción para que el precio suba. ¿Va a pasar hoy? No sé si va a pasar hoy, pero creo que las noticias van a traer movimientos interesantes en compra. ¿A qué horas? No sabemos. Este tipo de noticias nos permiten, nos hacen estar todo el día a la expectativa, ¿no? Puedes tomar movimientos de 50 puntos, pero el movimiento máximo o el movimiento más grande que respalda la noticia económica puede ocurrir más tarde, no sé, 12, 1 de la tarde. Entonces el SP500 está en zona, debemos vigilar este movimiento, debemos saber qué va a pasar aquí para tomar una decisión en compra o no. Creo que tomarla ahora es sería adelantarse al precio. Y ayer yo me adelanté al precio y perdí, así que hoy no quiero evitarme eso, ¿no? Ok, tenemos el Russell. El Russell reaccionó. No, rompió nuestra zona de compra por completo. Rompió nuestra zona de compra. Rompió esta zona que yo estaba esperando. Rompió la otra zona de compra, ¿verdad? Ha venido bajando con fuerza el Russell desde ayer y ha dado un movimiento de 47 puntos. Entonces, ¿dónde está el Russell actualmente? Está en una zona de compra. El Russell está teniendo intención de compra. En este momento está recibiendo movimientos de compra. Vamos a ver cómo termina eso, ¿no? Vamos a ver cómo termina el Russell. ¿Me gustaría comprar ahí? Todavía no. Creo que está adelantado. Creo que debemos esperar. Ahora, ¿qué va a pasar con el Russell? No sé. Lo que yo sé es que si hace un retroceso, me gustaría ver qué pasa en este nivel de los 1876. Porque si él rompe este nivel, vamos a continuar el movimiento alcista, ¿no? Que sería la respuesta a las noticias del día de hoy. Pero si no lo rompe, vamos a buscar niveles más bajos, ¿no? Este es un precio importante
donde debemos vigilar qué pasa con el Russell, ¿no? Y encontrar una entrada si operas el Russell. Si no lo operas, chévere, te sirve de información general, ¿no? No voy a marcar más zonas sino esas, porque el precio ya está en ese lugar, ¿no? Y esperaríamos solamente qué pasa. Ok, con eso tenemos SP500, tenemos Russell, tenemos Nasdaq, tenemos Dow Jones. Los precios siguen estancados, están buscando liquidez para comprar, pero no la han conseguido, ¿no? Ok, ¿qué tenemos aquí con respecto al oro? Veamos, extendamos aquí las líneas. Extendamos las líneas. ¿Qué pasó ayer? El oro ayer reaccionó, ¿verdad? En nuestras zonas de venta, hizo un movimiento interesante en venta, ¿verdad? Llegó a nuestra zona de compra. Vamos a moverlo aquí. Llegó a nuestra zona de compra, medio tocó nuestra zona de compra, lo que yo he enseñado, compras en la línea superior, en la del medio y en la inferior, y así puedes adaptarte a tu gestión de riesgo. Y dio un movimiento alcista que llegó a nuestra zona de venta y rompió con fuerza este nivel de compra. Ahora, ¿hasta dónde llegó? Hasta nuestra línea indicada días pasados, ¿no? Como un nivel de precio importante en observación. Nivel de precio importante en observación, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora? No sabemos. Este movimiento bajista, que normalmente debió haber sido alcista, porque el Nasdaq y el S&P500 iban bajando, iban en un movimiento bajista, no, más bien reaccionaron paralelamente, ¿no? Normalmente eso no ocurre. No sé qué pueda estar pasando con el oro, o si está saliendo liquidez para irse a otros mercados. Recuerden que Meta tiene una acción nueva hoy, y todo eso es importante, ¿no? Los movimientos de liquidez. Ahora, ¿qué espero del oro? Me parece que ha sido un movimiento bajista fuerte. Creo que sería un momento indicado para comprar y buscar un movimiento alcista hasta la EMA de 200, ¿no? Entonces, voy a marcar esto como una zona que ya deje de ser una zona de observación, se convierte en una zona de compra. Esto lo voy a convertir en una zona de compras. Está reaccionando bien ahí, me gusta. Creo que este movimiento está interesante. Creo que ya consiguió el nivel que necesitaba el oro. Y creo que esto va a ser estos movimientos y vamos a tener el oro en este nivel. Entonces creo que aquí estamos bien. Creo que está bueno hacer una compra del oro en ese lugar que nos lleve nuevamente a nuestra zona de venta. El oro me gusta. La he tenido muy clara con el oro desde ayer. Y vamos a ver qué nos dice el petróleo hoy. Ok, vamos qué nos dice el petróleo hoy. Ok, vamos qué nos dice el petróleo. Ay, moví esto sin querer. El petróleo. El petróleo reaccionó ayer en nuestro análisis, en nuestra zona de compra, hizo su movimiento alcista, llegó a nuestra zona de venta y se está haciendo un movimiento bajista. O sea que sí reaccionó en nuestras zonas marcadas, ¿verdad? Ha estado con movimientos cortos, muy tipo consolidados, no ha dado movimientos muy expansivos, no ha sido movimientos de expansión, sino retráctiles entre una zona y la otra, y sobre todo con muy pocos puntos, ¿no? ¿Qué espero del petróleo hoy? Ha reaccionado a nuestra zona de venta. Esta zona que está aquí ya desaparece, la vamos a reajustar. Aquí tenemos ventas. Esa posición de venta está fuerte entre los 72.23 y los 72.71, ¿verdad? Está haciendo reacción en la EMA de 50. Esto es en 60 minutos. ¿Qué me gustaría ver a mí? Me gustaría ver el petróleo en este nivel. Para hacer una compra, me gustaría ver el petróleo en este nivel. Me gustaría ver el petróleo por estos niveles para hacer compras, repito, para hacer compras. Y me gustaría ver el petróleo en estos niveles. Estos serían los niveles de compra que me gustaría ver el petróleo para comprar.
estando en estos niveles ya tomaríamos decisiones claras de qué hacer. Me gustaría para comprar aquí que el precio baje, que rompa nuevamente la EMA de 50 y compraría aquí, por los 71.19, 71.20, aquí. ¿Está bueno comprar en la EMA de 50? Sí, pero, o sea, me gustaría un retroceso, un poquito de descuento, está chévere. Si reacciona y rompe esta zona, ya tenemos las otras 3 zonas para decidir si compramos o no. Gregorio, y si no compramos ahí, se va. Pues bueno, esperas que llegue la venta en este lugar y listo, ¿no? No hay mucho que hacer. Entonces, con eso tenemos los análisis de los principales mercados, o los 6 mercados que hemos venido haciéndole seguimiento últimamente. SP500, Nasdaq, oro, petróleo, Dow Jones y Russell, ¿no? Entonces, señores, eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar presente. Espero que les haya servido y los haya nutrido económicamente estas noticias o reportes económicos, que entendiendo los fundamentales les dé fundamentos para continuar. Vigilen el mercado con paciencia, tengan paciencia, cumplan su plan de trading, esperen su mejor oportunidad, pendientes con la volatilidad. Los mercados van a hacer lo que tengan que hacer y ustedes solamente tienen que ejecutar su plan de trading. Así que, señores, gracias, feliz día, disculpen la tardanza, pero hay información importante, así que saludos.